Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos. Hoy estamos aquí esperando a todos ustedes porque el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Muy bien, el día de hoy vamos a empezar a trabajar con sistemas de cuerpos de válvulas, que es un tema que hemos estado preparando desde hace mucho tiempo. eh, y en este caso vamos a iniciar con algo muy sencillo. Queremos lograr tres cursos este año, que van a ir desde lo más simple hasta lo más complejo, por así decirlo. Bien, el día de hoy vamos a tener ya vamos a iniciar ahorita el tema, vamos a compartirles una presentación para empezar a hablar sobre los cuerpos de válvulas, cuáles son los trabajos que realmente hace un cuerpo de válvulas. A lo mejor tenemos muchísimas ideas, muchos pensamientos sobre los cuerpos de válvulas y ahorita vamos a ver qué es de lo que nosotros imaginamos que hacen estos cuerpos es cierto y cuáles cosas que nosotros pensamos a lo mejor no son tan acertadas o no son tan ciertas. Pues bien, vamos a iniciar de una vez. En lo que se van conectando los demás compañeros, vamos a iniciar de una vez con una presentación que ya les compartimos. Vamos a ir hablando sobre ciertos puntos del cuerpo de válvulas y con todo gusto, si alguien tiene una opinión, un comentario, una pregunta, con todo gusto lo podemos hacer saber para aclarar algunos puntos, para comentar sus opiniones, ¿ok? En cualquier momento que estamos ahorita haciendo estas definiciones, pues estaremos atentos por si hay alguna sugerencia, aclaración, pregunta, etcétera, etcétera, alguna participación de parte de ustedes. Pues bien, ya les compartimos inclusive el contenido temático que queremos tener en este curso, así es que vamos a iniciar de una vez con esta presentación para empezar a hablar sobre los cuerpos de válvulas, ¿ok? Recuerden, cualquier comentario, aclaración, observación, pregunta, pues vamos a estar aquí pendientes. Vamos a irnos muy despacito porque lo importante de aquí es que estemos de acuerdo, que entendamos cuáles son los puntos básicos de los cuerpos de válvulas. ¿Ok? Pues vamos a iniciar. Bueno, aquí tenemos que los cuerpos de válvulas de las transmisiones automáticas son sistemas de control. ¿Ok? La caja automática es la que va a hacer los cambios, pero aquí estamos hablando de este componente, de estos componentes que tienen otros componentes. Por ejemplo, la caja es la que se va a encargar de que haya cambios, tiene planetarios, tiene embragues, ¿ok? Con ellos se hacen los cambios, pero el cuerpo de válvulas no tiene que ver con eso. El cuerpo de válvulas lo que hace es controlar eso, es decir, aplicar, desaplicar, en fin, todo eso. Bien, es un sistema de control. Dice, posee todos los elementos que le permite interactuar con los componentes de la transmisión para desarrollar los cambios de engranajes. ¿Qué quiere decir esto? Realmente el cuerpo de válvulas pues, no tiene que ver con un engranaje, con un sprag, no con esos componentes. Normalmente en la transmisión automática vamos a encontrar una gran cantidad de componentes mecánicos diversos, desde los engranajes, los sprags y los discos. Realmente el cuerpo de válvulas va a interactuar con componentes hidráulicos, como son los embragues, como es el convertidor. Con esos elementos va a interactuar, pero con esos elementos, en el momento en que estén trabajando, con esos elementos es que se hace los cambios, ¿ok? Porque ustedes recordarán que a pesar de que en la transmisión hay engranajes suficientes para hacer cuatro o cinco, los cambios que tenga la transmisión, los engranajes son los que hacen esos cambios, pues esos engranajes están controlados a través de los diferentes embragues, ya sea de freno o embragues de torque. ¿Ok? Entonces, el cuerpo de válvulas con quien va a interactuar para que se puedan realizar los cambios es con los componentes hidráulicos, es decir, con los embragues. ¿Ok? Bueno, aquí dice que se van a desarrollar los cambios de engranajes en las diferentes circunstancias en las que se encuentre un vehículo. ¿Ok? Ya sea desde que un vehículo esté
parado, ya sea cuando un vehículo esté avanzando hacia adelante, se esté moviendo hacia atrás, vaya en una curva, vaya en un descenso, vayan hacia arriba, hacia abajo, en una pendiente. Todas esas circunstancias van a requerir de algún engranaje en específico. Si el carro va deteniéndose, si el carro va rebasando, si el carro va moviéndose en una trayectoria continua. Todas esas diferentes circunstancias eh, van a requerir de un cambio específico en la transmisión y bueno, el cuerpo de válvulas estará ahí pendiente para que se cumplan esos cambios que se requieren. Y aquí vemos unos ejemplos. Los cambios pueden ser de las siguientes circunstancias. Cambios ascendentes en camino plano. Hay que tomar en cuenta que siempre, por ejemplo, cuando estamos manejando un vehículo, dependiendo de dónde nos encontramos, siempre va a haber caminos muy grandes, muy amplios, en donde vamos manejando de manera recta, vamos en un camino plano recto, ¿ok? Sí hay camino largo, ¿no? Pero nunca falta que cuando vamos a comprar un componente, una pieza, cuando vamos en algún lugar en especial, vamos a tener que subir alguna pendiente, ¿ok? O sea, porque aquí estamos diciendo que los cambios se hacen en ascendentes en camino plano, pero también caminos ascendentes subiendo pendientes. Nunca falta que tengamos que ir a un lugar que se encuentre arriba en una colonia arriba de un cerro arriba, tenemos que subir la pendiente, ¿ok? Y desde luego, bueno, cuando ya llegamos al lugar a hacer lo que tengamos que hacer, a comprar, a ir por el carro de un cliente, a entregar un carro, qué sé yo, que nos vamos a dar cuenta que pues, es muy diferente, todos sabemos que es muy diferente. El carro va a andar en donde sea, en caminos en recta, también va a tener que subir pendientes, y una vez que subimos la pendiente, pues ya cuando venimos de regreso, pues como consecuencia tenemos que descender la pendiente, ¿ok? Bien, hay cambios que se identifican como cambios descendentes por inercia. Tenemos que tener todo esto claro porque precisamente es lo que nosotros, son las diferentes circunstancias en las que se conduce la transmisión y cuando hay algún tipo de falla, de de cambios bruscos, de cambios patinados, de cambios encimados, en fin, todas las anomalías que puede haber en una transmisión están relacionadas en un momento específico, ya sea cuando empezamos a mover el vehículo, ya sea cuando vamos a una cierta velocidad, ya sea cuando está entrando la cuarta, ya sea cuando la segunda, ¿ok? Pero el carro se está moviendo en un terreno que puede ser plano, subida, en descenso. Por ejemplo, muchas veces decimos, los cambios cuando vienen retrocediendo, golpean. Bueno, esos cambios descendentes son por inercia. ¿Qué quiere decir por inercia? Bueno, nosotros, por ejemplo, vamos acelerando el carro y va desarrollando los cambios. Pero de repente vemos a lo lejos que se puso, por ejemplo, una luz roja del semáforo y en ese momento ya no le aceleramos, sino que soltamos el acelerador para que el carro se vaya deteniendo solito. Tal vez no estamos tan cerca del semáforo, pero sabemos que, que no queremos estar frenando a último momento. Mejor quitamos el acelerador para que el carro vaya poco a poco bajando su velocidad. Y eso va a suceder porque al dejar de acelerar, el vehículo lo que va a hacer es, al bajar las revoluciones del motor, el vehículo poco a poco va a ir haciendo los descensos, es decir, va haciendo los retrocesos de la transmisión, uno tras otro, dependiendo de qué tan encargado está el vehículo, al soltar el acelerador y no volver a acelerar, pues va a haber un retroceso de cambios. eh, Pueden ser cortos o largos dependiendo de qué tan encargado venga el vehículo, y esos descensos son descensos por inercia. ¿Qué es eso? Quiere decir que como nosotros ya no estamos haciendo que avance el vehículo, él tiene que retroceder los cambios, porque si se queda en la misma velocidad, es decir, si yo voy en sexta y suelto el acelerador y el carro se queda en sexta, bueno, pues cuando yo le vuelva a acelerar, ¿no? Si tengo la necesidad de volver a acelerar para avanzar, pues el carro va a estar súper lento, ¿no? Ya va a responder demasiado pesado. Entonces, al no acelerar, se entiende que los cambios tienen que ir retrocediendo
para que si yo tengo la necesidad de volver a acelerar para avanzar, entonces el carro pueda moverse de una manera muy rápida, ¿ok? Y no quedarse en el último cambio que fue en el último cambio en el que dejé de acelerar, ¿ok? Entonces, como ya no hay un torque, una fuerza que esté empujando al carro, pues los cambios van a ir descendiendo. Esos cambios descendentes decimos que son cambios descendentes por inercia. Y ahí es precisamente cuando de repente algunos vehículos presentan unos cambios medio raros, medio golpeados, y que ya estaremos comentando más adelante, pues cuáles son las causas de ese tipo de acciones que suceden en los cambios, ¿no? ¿Por qué golpean tan fuerte cuando van descendiendo? O cuando hacen un descenso por inercia. Muy bien, después tenemos otro tipo de circunstancias en las que se conduce el vehículo, en donde se hacen los cambios descendentes forzados por el acelerador. Ojo aquí, no es lo mismo lo de arriba, que es cuando soltamos el acelerador y los cambios van a ir descendiendo, a decir que estamos haciendo un cambio descendente forzado por el acelerador. Esa es una acción típica cuando queremos rebasar, por ejemplo, un vehículo. Cuando nosotros queremos que el carro tenga mucha fuerza para rebasar a un vehículo, fondeamos el acelerador. O estamos muy cerca del fondo del acelerador. Esa acción de fondear el acelerador va a provocar que se regresen algunos cambios. Puede ser, si voy en cuarta, pues se regresa a tercera. Pero dependiendo de qué tan lento vaya el carro, en lugar de tercera podría regresarse hasta segunda, por ejemplo. Si voy en sexta, a lo mejor se tendría que regresar a quinta, pero dependiendo de qué tanto quiero exigirle al vehículo, pues podría regresarse, por ejemplo, hasta cuarta, ¿ok? Porque cuando fondeo el acelerador se entiende que lo que quiero es avanzar con mucha fuerza. Y si yo quiero avanzar con mucha fuerza, si fuera suficiente con bajar un solo cambio, es decir, si voy en sexta, puedo bajar a quinta y con eso logre el arranque, el despegue que yo necesito, bueno, pues hay que se bajará hasta quinta. Pero si no es suficiente, entonces podría ser que la transmisión descienda hasta cuarta. Eso definitivamente lo va a decidir la TCM, el módulo, pero va a depender de qué tan rápido y qué tan a fondo yo ponga el acelerador. ¿Ok? Cuánta fuerza viene el momento en que estoy acelerando para que se decida si va a ser solo un cambio descendente o dos cambios descendentes, pero estos estamos demandándolo, o sea, nosotros estamos pidiendo esos cambios, pero eso lo estamos provocando porque estamos fondeando, estamos mandando hasta el fondo el pedal del acelerador. ¿Ok? Lo chistoso es que muchas veces al pedir estos cambios forzados, en algunos casos el vehículo se neutraliza, a veces. Ok, en lugar de que entre la velocidad y desbocar el motor, hay ocasiones que hay una falla y el cambio no entra, el cambio se neutraliza momentáneamente y después se aplica, pero no aplica en el momento que esperamos que se tiene que aplicar. En fin, esta es la manera en cómo tienen que trabajar los cambios. Sin embargo, después vamos a platicar algunas fallas que suceden en esa circunstancia específica. ¿Ok? Entonces, vamos a repasar de nuevo. Los cambios pueden encontrarse de las maneras siguientes. Cambios ascendentes en un camino recto o plano, cambios ascendentes subiendo pendientes, cambios descendentes por inercia, cambios descendentes forzados por el acelerador y al final cambios descendentes con freno de motor. Ahorita vamos a hablar de todo ello. Tal vez nos falten algunas circunstancias más. Por ejemplo, cuando se conduce en una curva constante. ¿Ok? Bien, pero lo que aquí vamos es esa diversidad de circunstancias en las que un vehículo se está moviendo y en las que la transmisión tiene que aportar el- los engranajes o los cambios adecuados para que el vehículo continúe. Bueno, ahí estamos en estas circunstancias. Aquí lo que tenemos que ir haciendo es armar el terreno para poder entender bien qué es lo que hacen los cuerpos de válvulas y cómo lo van a hacer. O sea, estamos haciendo muchas cosas para que las explicaciones del cuerpo de válvulas tengan una justificación. Ok, bien, dice, el nombre que se le asigna a los cuerpos de válvulas es casi siempre el mismo.
pero dependiendo del fabricante habrá algunas variantes como, pues, por ejemplo, en la Volkswagen la identifican mucho como la caja de correderas. En algunos fabricantes, también europeos, lo conocen como el bloque hidráulico, otros lo conocen como los americanos como valve body y nosotros como cuerpo de válvulas, y hay muchos sobrenombres más. ¿Ok? Fíjate que cómo identificar o cómo llamarle a este elemento es es muy variable desde luego, pero a veces es muy importante para que cuando mencionemos eso, nuestra mente procese claramente de lo que estamos hablando. Sí, que nosotros sepamos que de lo que estamos hablando es lo mismo, ¿no? Sí, o sea, lo importante es que todos sepamos de lo que estamos hablando. Hay ocasiones que queremos nosotros manejar nombres así muy especiales eh, para, no sé, como para, no sé, hacer esto como si fuera algo muy, muy, muy especial, muy complejo, ¿ok? Es porque hay muchas formas de usar el nombre de los cuerpos de válvulas, ¿no? Si nosotros queremos aprender cómo funcionan, cómo trabaja, de verdad que nosotros tratamos de encontrar los nombres, las palabras más sencillas, más simples, para poder imaginar las cosas. Sin embargo, podríamos, tratar de confundir a alguien o podríamos, no sé, como que espantar a alguien si nosotros le quisiéramos decir con palabras muy complejas. Hasta podríamos hacer que el nombre del cuerpo de válvulas se vuelva un nombre hasta como para decir, ni te vayas a meter con eso, ¿ok? Como para generar miedo, ¿no? Pero aquí en este caso, cuando tú quieres aprender algo, tienes que buscar la manera más sencilla, más simple, pero que cumpla con todas las características necesarias para que podamos entender lo que es sencillo y dejar que lo más complejo de alguna manera sea un poco más fácil, ¿ok? Si nosotros queremos hacernos el camino complicado, complejo, pues tendríamos que poner nombres que a veces solo apantallan y no te dan alguna información, no te sirven de mucho, por ejemplo. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de buscar siempre, a pesar de que nosotros sabemos que pueden tener diferentes nombres, desde el nombre más sencillito hasta el nombre más complejo, al final estamos hablando de lo mismo y lo que nos interesa es saber qué es, cómo funciona, cómo trabaja, cómo poder trabajar con esos componentes. Que como ya lo dijimos, el cuerpo de válvulas son sistemas de control. Y así es como nosotros lo vamos a poner en nuestra mente. Son para controlar algo, ¿ok? Para controlar las transmisiones. Tampoco es algo, vamos a decir, que tengamos que espantarnos o no, 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 no. Pero sí saber que es para controlar la caja, ¿ok? De ahí, ¿por qué se ven tan diferentes los componentes de un cuerpo comparados con los de la transmisión? Los componentes internos de la transmisión, ¿por qué son tan diferentes? Porque las tareas son diferentes, ¿ok? Bueno, los cuerpos de válvulas actualmente están formados por uno o más de un bloque de aluminio o de alguna aleación con aluminio. Ya sabemos que actualmente no todo ya es de aluminio. Antes todavía había la posibilidad de ver cuerpos de válvulas de fierro colado. Sin embargo, la verdad es que esos cuerpos de válvulas eran súper pesadísimos, ¿verdad? Y si un cuerpo de correderas podría ser también de aluminio, que pesa como 20 veces menos, pues desde luego que es mejor hacerlos de aluminio. En su caso también hubo transmisiones con blocks de hierro colado. Imagínate, bloque de hierro colado más cuerpo de válvulas con fierro colado era un peso brutal, que después se dieron cuenta que no es necesario tener un housing de metal y un cuerpo de válvulas de metal, ¿no? Porque generan un peso demasiado exagerado que no se necesita y los elementos más ligeritos pues son, por ejemplo, el aluminio, aunque actualmente hay muchas aleaciones con magnesio, con antimonio, con algunos otros elementos que se, ah,
que se hacen aleaciones con la intención de darle más durabilidad, más estabilidad al bloque, por así decirlo. Que no se deforme con la temperatura, con la presión, etcétera, que nos genere más eh, estabilidad en su trabajo. ¿Ok? Entonces ya no pensemos que todos son de aluminio. A lo mejor todavía hay algunos que en buena parte son de aluminio, pero la mayoría ya, o muchos de ellos, son de aleaciones. Casi todos los cuerpos de Aisin, que son cuerpos japoneses, son de aleaciones de diferentes metales, y entre ellos está el aluminio. Bueno, estos bloques tienen un conjunto de correderas. Las correderas son los orificios en donde se van a alojar las válvulas. A mí me parece que decir corredera es una manera de tener un nombre y que nosotros nos podamos imaginar rapidísimo que es el orificio en donde está trabajando la válvula. ¿Ok? Decir, es más fácil decir, oye, mira, la corredera de la válvula 3, la corredera de la válvula 4, que decir el orificio de la válvula 1, el orificio de la válvula 2. No se oye mal, pero vamos a tratar de darle un nombre a cada parte del cuerpo de válvulas, porque cuando nosotros queremos hacer alguna referencia, necesitamos que las cosas del cuerpo tengan nombres. Por ejemplo, hay veces que nosotros entendemos mucho de las transmisiones porque decimos, es que el planetario de atrás, es que el spraque que va adelante, es que el embrague de flecha, todo eso, cuando uno lo dice, yo creo que todos nos lo imaginamos. Yo casi estoy seguro que todos nos lo imaginamos porque todos esos componentes les estamos poniendo un nombre. Y entonces, cuando tú hablas de un nombre, tú dices, es esa pieza, es la parte, ahorita están hablando de esta componente. Entonces nosotros también tenemos que ponerle nombre a las cosas de las válvulas, porque si no, ¿cómo nos vamos a imaginar? ¿Cómo vamos a saber de qué estamos hablando? ¿O de qué se está hablando? En cambio, cuando cada parte de los cuerpos tiene un nombre, pues ya sabemos exactamente a lo que nos estamos refiriendo. Pues yo creo que los orificios donde se encuentran las válvulas, tengo un bloque, ese bloque tiene diferentes orificios, y si a eso le llamo correderas, y a eso le llamo bloque de correderas, o bloque hidráulico, cuerpo de válvulas, pero en específico, los orificios donde están las válvulas le llamo correderas, pues a lo mejor no es el nombre más bonito, pero nos va a ayudar a poder entender de qué estamos hablando. De qué, ya sé de lo que está diciendo. Ok, ya ahí como que necesitamos todos esos nombres para poder hablar mucho y saber de qué estamos hablando, de qué parte, de qué punto estamos hablando físicamente. ¿Ok? Entonces las correderas son en las que quedarán alojadas las válvulas. Fíjense bien que se ocuparán, las válvulas que se ocuparán para realizar las funciones de control. Pues aquí estamos diciendo que las válvulas van a hacer una función, van a controlar algo, van a hacer funciones, pero para controlar algo. ¿Qué quiere decir controlar algo? Pues que en este caso hay cloches y que se apliquen esos cloches o que se liberen o que se apliquen. Muy bien, vuelvo a repetir, si oye es que no entendí lo que me estás diciendo o no entendí esa última parte, bueno, pues estamos aquí observando sus comentarios, sus opiniones. Eh, de cualquier modo, ustedes pueden leer lo que escribimos y en cualquier momento, en alguna otra clase, en algún otro momento nos puede decir, oye, no me quedó claro esto. Oye, yo creo que quisiera complementar lo que tú estás diciendo y quiero decir esto en cualquier momento, porque este es un tema que a mí me gustaría que les quede claro a todos ustedes para que cuando estén trabajando en una caja, y ahora ya pasen a la parte del cuerpo de válvulas, tengan mucha confianza, mucha seguridad al trabajar en él. Como yo siempre les he dicho, cuando hacemos un trabajo que además es un trabajo importante y que quiero que me quede bien, el tiempo no es el que manda. Lo que manda aquí es concentrarse en hacer las cosas y lo que se tenga uno que tardar. ¿Ok? Pero lo que a veces buscamos es que las cosas nos queden muy bien. Cuando nosotros en algún momento nos damos cuenta que las cosas sí pueden quedar bien,
Entonces de ahí viene una gran confianza en nosotros, ¿ok? Porque muchas veces que nunca hemos hecho un trabajo de un Toyota, por ejemplo. Es que nunca he agarrado un Toyota y es la primera vez que yo la agarro. Y, y como siempre, agarro mi ritmo, ya cambié los discos, ya hice esto, ya hice aquello, ya le veo cuerpo de válvulas, lo monto, y el carro falla, y el carro no tiene reversa, o el carro se amarra en tercera. Yo ahí cruzan muchos pensamientos en mi mente, porque eso no me había pasado con otras transmisiones. Y a pesar de que yo sé que esa caja tiene los mismos componentes que las otras que he armado, en ese momento se me cruzan las ideas demasiado. Podría yo decir, es que la Toyota es muy complejo, o es que sus elementos son muy delicados, o no sé qué pasó, pero jala muy feo la caja que acabo de armar. No sé, siento que voy a volver a checar y voy a volver a hacer otro intento y voy a ver qué pasa. Pero si en la segunda y la tercera vez hay una mejoría, pero no logro que esta quede bien, empieza a haber en mí una desconfianza. Siento que esas transmisiones son muy difíciles. A lo mejor voy a comprar otra y lo voy a intentar con la otra. Pero si yo veo que con la otra no mejoro, entonces mejor compro una para colocarla y ya no la desarmo. ¿Sí? Entonces necesitamos nosotros ver que las cosas funcionen para que de alguna manera sepamos, oye, sí se puede. A lo mejor hay algunos elementos, a lo mejor omití un paso y no me quedó porque esa caja ya la he hecho de esas y sí me han quedado. Entonces, cuando tenemos un antecedente positivo de que sí es posible las cosas, entonces en la mente hay una confianza de que sí se puede volver a intentar y que sí se puede lograr el objetivo. ¿Ves? Por eso es que muchas veces cuando hacemos algo nuevo, debemos hacerlo con el tiempo que sea necesario. A lo mejor no lo vamos a poder hacer en el ritmo que normalmente trabajamos. ¿Por qué? Porque quiero checar todo parte por parte para que no haya ningún tropiezo. Y desde luego eso, si tú quieres hacerlo así como que muy lentamente, pues se va a llevar mucho tiempo. Sin embargo, yo voy a sobre un objetivo. Y el objetivo es ver que las cosas sí quedan, que sí sirven, sí se pueden hacer. Aunque sea una sola vez, lo quiero ver y de ahí yo puedo partir. A lo mejor ya la segunda vez no me tardo tanto, pero el primer resultado para mí es importante para generarme a mí mismo una confianza. ¿Ok? Entonces de eso se trata, de que conozcamos más a fondo lo que es un cuerpo de válvulas para que cuando tengamos que trabajar con él no tengamos así como que temor o un pues un criterio reservado, ¿ok? Así como que algo, no, como que no voy con todo, ¿no? Como que todavía tengo dudas, ¿no? Hay que ir con mucha confianza, obvio, no con exceso de confianza, sino de que la confianza nace de que cada parte que tú vas haciendo la vayas haciendo bien, ¿ok? De que cada paso que tú vas haciendo lo vayas haciendo y que estés convencido de que todo va bien. Por eso te digo, si tú lo quieres hacer de esa manera, pues sí te vas a tardar mucho, pero la primera vez que hacemos las cosas es clave para que exista un buen resultado y ese buen resultado genere en mí una confianza interna, ¿ok? Bien, entonces aquí decíamos que estaban formadas por aluminio, aleaciones de aluminio, tenemos diferentes bloques, en los bloques hay correderas, ahí se alojan las válvulas que van a realizar las funciones de control. Bien, debemos de tomar en cuenta que el cuerpo de válvulas va a trabajar con otros elementos, fíjense, esto es bien importante, va a trabajar aparte con otros componentes que forman parte de este sistema. Pero su mando no es responsabilidad del cuerpo de válvulas. Y nos referimos a los solenoides. ¿Ok? Los solenoides también están en el cuerpo de válvulas, están atornillados ahí. Van a trabajar en conjunto con las válvulas que están adentro, pero el cuerpo de válvulas no controla a los solenoides. ¿Ok? El cuerpo de válvulas no decide cuándo un solenoide va a estar prendido, cuándo va a estar apagado. Él no lo decide. ¿Sí? Se complementa con la acción de estos componentes, pero pues el cuerpo no,
no puede mandar sobre ellos. ¿Ok? Entonces tenemos que estar conscientes de, porque al cuerpo de válvula lo vamos a dejar solito y después lo vamos a rellenar con lo que le hace falta, como son los solenoides y como son las acciones del TCM. Es un trabajo de tres, pero primero vamos a hablar específicamente del cuerpo de válvulas. Ya después anexaremos más elementos. ¿Ok? Por ello decía, hay que estar conscientes, los solenoides son la parte, las válvulas están ahí, van a hacer muchas cosas y los solenoides van a ayudar a que, o van a decir en qué momento se van a hacer estas acciones y el cuerpo de válvulas no puede ni es tarea de él el decir cuándo prende o que los solenoides se activen, pues no es tarea del cuerpo de válvulas. Las funciones que desempeña el cuerpo de válvulas dependen del diseño de los fabricantes. Hay varios diseños de fabricantes. La mayoría van siguiendo ya diseños que ya creados. Es muy difícil crear un diseño diferente. Muchos diseños copian una cosa o copian la otra. Eh, Porque pues aquí hay que ser muy prácticos. Imagínate, si te pones a hacer diseño tras diseño tras diseño, ¿cuándo terminas de armar una transmisión? Entonces muchas veces, sí, en los cuerpos de válvulas vamos a encontrar novedades, pero no vamos a encontrar un cuerpo de válvulas 100% diferente. A lo mejor dices, oye, este cuerpo de válvulas tiene un 20% de componentes que antes no había visto, que son diferentes a los cuerpos anteriores. Sí va a haber novedades, pero vamos a decir que ya muchos de lo que hay en el cuerpo de válvulas, pues ya viene de atrás, hace tiempo, por ejemplo. Los cuerpos de válvulas se identifican por medio de algunas marcas, códigos, números, etcétera. Es importante tener en cuenta cómo se identifican, porque suelen tener cambios con el tiempo. Los cuerpos de válvulas se parecen muchísimo, pero también se les hacen cambios. Y a veces los modelos más recientes no son compatibles con los anteriores, o al revés, los anteriores no son compatibles con los más recientes. ¿Ok? Eh, los cuerpos de válvulas sí se modifican. ¿Por qué? Porque en el paso del tiempo se van generando algunos detalles que ya no se pueden corregir, porque el diseño como tal ya no lo permite. Así es que en la siguiente generación de cuerpos de válvulas, pues se les hace un orificio más grande, se les quita una balita o se les pone una balita, se les agrega un check, en fin, se hacen algunos cambios para que cuando se presenten esas circunstancias que no se contemplaron en el diseño anterior, no haya ningún problema y se mejore la manera de conducir, la manera de trabajar la transmisión y la manera de cómo se conduce el vehículo. Ok, antes se usaba mucho que a las placas del cuerpo de válvulas se les hiciera triangulitos, se les hiciera medias lunas, se les pusiera letritas, ajá, para decir que ese cuerpo, por ejemplo, era 2001 o 2004 o 2003, o qué sé yo. Nosotros no somos así como que ese tipo de técnicos que se fijen en ese tipo de cosas. Nos vamos dando cuenta, por ejemplo, cuando abrimos los manuales y ahí nos dicen, el cuerpo de válvulas de tal año tiene cuatro balitas y la placa tiene un triangulito. El siguiente año ya nada más tiene cinco balas, o sea, ya le aumentaron una más y tiene el triangulito más una media luna. ¿Sí? Ahí nos enteramos de eso, de que los cuerpos de válvulas con el tiempo se les quita, se les pone. Y también a veces esto sucede por lo siguiente. Hay transmisiones que son utilizadas para vehículos que tienen cuatro cilindros. Y luego hay una versión de esa caja para un vehículo con seis cilindros. Y todavía podría ser la posibilidad de un vehículo de ocho cilindros. Entonces, definitivamente tenemos tres diferentes de motor y los cuerpos de válvulas de alguna u otra manera también van a ser, van a tener algo diferente. Sí, sí, a lo mejor no al 100%, pero siempre van a tener algo que los hace diferentes para poder trabajar con los diferentes tipos de motor. Y ahí es donde decimos, bueno, entonces si yo pongo el de 8 en el de 4, el de 4 en el de 8, si hago un intercambio, ¿ok?
Pues sí, o sea, los intercambios a lo mejor podrían funcionar, pero también podrían no quedar al 100%. Mira, el carro como quiera se mueve y hace los cambios, pero los cambios son más bruscos, pero los cambios son más pausados. ¿Por qué? Porque ese cuerpo de válvulas no está diseñado para ese tipo de motor, está diseñado para otro tipo. De ahí es que es importante que nosotros vayamos viendo cómo se van identificando los cuerpos de válvulas. ¿Sí? De alguna caja en específico, sea la 41T, la 4R70W, la 4L60, ¿sí? Hay mucho material de algunas transmisiones que nos van ayudando a saber cuáles son las diferencias de los cuerpos para que yo pueda saber cuál es el que le debo de colocar. ¿Ok? Actualmente se usan muchísimo los códigos QR. Entonces, muchas veces ya los cuerpos de válvulas, aparte de que todavía llegan a tener numeritos, ya casi no le vamos a encontrar diferencias en las placas, sino lo que vamos a ir encontrando en los cuerpos de válvulas son los códigos QR que se pueden encontrar en todos lados, en la misma placa del cuerpo de válvulas, en la parte delantera, en la parte trasera, en los mismos solenoides. ¿Ok? Bien, independientemente de los QR, también vamos a encontrar números. Entonces, a lo mejor ya no podemos hacer mucho por los modelos anteriores, pero los modelos recientes, ahí podemos aplicar eso, fijarnos con mucho cuidado y hacer notas de los tipos de cuerpos de válvulas que vienen en las cajas y que son los que nosotros estamos trabajando. A lo mejor ahorita no me va a servir de mucho, pero imagínate que si vas a hacer cada año ese tipo de cajas, toda la información que tú vayas guardando de los trabajos que tú vas haciendo, hombre, se convierten en un supermanual, ¿verdad? Porque nadie más que tú es el que ha hecho, por ejemplo, una 09G desde el 96 hasta el 2020, por ejemplo. Todas esas transmisiones no son exactamente iguales. Perdón, 2006 hasta el 2020. Ahí hay muchas diferencias. Y si tú vas guardando notas y notas, tú te vas a encontrar por qué a veces quedan bien, por qué a veces no quedan bien. Porque hay veces que los componentes no precisamente son compatibles, pero no sabemos cuál es el que debe de llevar. Entonces, si tú guardaste todos esos datos, pues entonces tú dices, ah, mira, yo me acuerdo que hice un Bora 2007, a ver, déjame ver si guardé algo de información. Ah, sí, mira, aquí está la plaquita, cómo era, los checks, etcétera, etcétera. Y el que estoy poniendo, creo que sí es un poco diferente. A lo mejor por eso yo siento que el carro es un poco, los cambios un poco raros. ¿Ok? Entonces, si eso no lo hicimos antes, pues ahorita lo podríamos ir haciendo. Cada carro que tú vayas trabajando, pues poner algunos datos importantes que consideres relacionados a los cuerpos de válvulas que te van a servir en un futuro. A lo mejor ahorita, pues no tanto, pero en un futuro, y créeme lo que todo eso es importante. De hecho, siempre andamos buscando un manual que nos dé esos datos, pero nosotros mismos también podríamos ir guardando nuestra base de datos porque en algún momento eso es bien importante. Muy bien, entonces vamos a continuar aquí. Dice aquí que para trabajar con un cuerpo de válvulas en específico es necesario conocer la transmisión en la que está colocado. De otra manera, ¿cómo podemos saber qué es lo que va a controlar el cuerpo? Bien, pues es muy cierto, ¿no? Este, qué es lo que va a controlar el cuerpo de válvulas? Eh, Porque el cuerpo de válvulas va a aplicar componentes, pero ¿qué componentes va a aplicar? Ahí tienes que tener, por ejemplo, la tabla de aplicaciones y ahí te va a decir cuántos cloches de freno, cuántos cloches de torque, el cloche del convertidor, en fin, todo eso. Pero si no me sé ni la tabla de aplicaciones, no sé ni qué embrague trabaja en reversa, ni en cuarta, ni en segunda. Ay, pues entonces, ¿sí? ¿qué le voy a arreglar al cuerpo de válvulas? ¿Qué es lo que yo quiero arreglarle? No tengo la más remota idea que le voy a arreglar si yo no sé qué elementos tiene la transmisión. Miren, hoy día es increíble y no permitible que una persona que está realmente y que vaya que sea en serio lo que estamos diciendo, oye, esa persona está reconstruyendo una transmisión.
Bueno, eso yo te lo creo, pero para cuando yo pienso que esa persona realmente está reconstruyendo una transmisión es porque sabe lo que está haciendo. Es decir, sabe cuántos cloches tiene la transmisión, cuántos tiene de torque, cuántos tiene de freno y qué elemento trabaja en cada cambio. Bueno, pero también por otro lado yo les he dicho, eso no lo podemos aprender de memoria. ¿Ok? Sin embargo, cuando vamos a reconstruir una transmisión, ¿qué te parece si le damos una media hora de repaso a nuestros manuales? Media hora es algo muy rápido. Si quieres darle más, pues dale más. No, nadie te va a carrerear. ¿Por qué no le haces un repaso? Ya tienes ahí la transmisión. ¿Por qué no le haces un repaso a qué componentes hay en la transmisión? Que te des cuenta cuántos cambios tiene, cuántos cloches de torque tienes, cuántos torques de freno tienes y le des un repaso a la tabla de aplicaciones. ¿Ok? Porque cada que tú agarras un elemento, dices, ahorita estoy arreglando el K1. El K1 es de primera a cuarta. Ahora dame el K3, ahorita lo voy a limpiar, lo voy a arreglar, y ese es el de reversa. O sea, cuando tú vas trabajando así y te vas acordando de los cambios, ese repaso te va a ayudar muchísimo, de verdad que te va a ayudar muchísimo. Y además vas, todo el mundo te va a creer, mira, no sabe bien qué cloches son de cada cambio y está arreglando está renovando, está remanufacturando una transmisión y le va a quedar muy bien. Es a veces inconcebible, de verdad que a veces uno, bueno, se guarda los comentarios, pero a mí se me hace muy poco profesional que una persona cuando esté fallando un carro o una transmisión pregunte que quién es reversa o, oye, ¿y cuáles son los coches de la reversa? Mm, No es necesario que te los aprendas de memoria, pero antes de que ya te pongas a desarmar o armar, ya haz un repasito, sí, haz un repaso, para que tú mismo te vayas familiarizando con la transmisión y sepas lo que estás haciendo, ¿ok? Eso, si tú flaqueas mucho en cuanto a identificar los componentes de una transmisión, no te va a ir nada bien en el cuerpo de válvulas. Es, si, si tú conoces los componentes de la transmisión, es indispensable para que en el cuerpo de válvulas tú te vayas súper bien, tengas muy buen éxito. Sí, porque del otro lado todos queremos que el cuerpo nos quede bien, que no patee, que no se patine, que haga los cambios bien bonitos, pero ni siquiera conocemos bien la caja. Entonces, si las válvulas van a controlar los cloches que tiene la transmisión y no conocemos qué cloches tiene la transmisión, pues como que estamos perdiendo la brújula del objetivo. Ya no sabemos exactamente lo que vamos a hacer. Vuelvo a repetir, nunca en la vida nos vamos a aprender las cosas de memoria. Hay veces que recordamos mucho algunas cajas porque las hacemos constantemente, las hacemos muy seguido o de repente llegan muy seguido. ¿Ok? O le trabajamos a una empresa y esa empresa tiene puros Volkswagen, o sea, Jetas, Ventos, o tiene puros Nissan, tiene Altimas, Máximas, Pathfinder, Trail. Hay veces en que le conocemos mucho a una marca, ¿ok? O a veces le conocemos a varias marcas, a la Ford, a la Chrysler, a la Nissan. Pero siempre es importante que conozcamos los componentes de las cajas. Si el cuerpo de válvulas es un elemento de control, pues nosotros tenemos que saber qué es lo que va a controlar. ¿Qué elementos son los de la reversa, los de la tercera, los de la cuarta? Y como no nos lo vamos a aprender, tenemos nuestra información guardada, la tenemos digitalmente, físicamente, y nosotros ya sabemos cómo trabaja una caja, qué es un close de torque, de freno. Así es que con un repaso de un cierto tiempo y estar tocando los componentes y hablando de ello y todo, vamos a tener muy frescos esos elementos y ahora vamos a ver quién los controla y cuando estamos trabajando con esos elementos que lo controlan, digo, no vamos a fluir muy fácil y muy rápido. Vamos a poder entender las cosas muy rápido y van a estar bien, a trabajarse de manera correcta y nos van a salir bien las cosas, ¿ok? Entonces hay que tomar esto en cuenta. Hay que tomarlo, hay que empezar a entender las estructuras de las transmisiones. A lo mejor yo no armo transmisiones,
Yo me quiero dedicar a los puros cuerpos de válvulas porque veo que hay mucho trabajo. Excelente. Pero sí tienes que saber la arquitectura de la caja, cuántos cloches tiene, en qué cambios trabaja cada uno de los cloches. La tabla de aplicaciones te la vas a tener que poder, tienes que saberla entender y saberla y tienes que conocerla. A veces en la tabla de aplicaciones hay unos elementos mecánicos que son los spark y muchas veces podemos decir, aclararle a una persona, oye, ¿sabes qué? Cuerpo de válvulas está mal, no tengo primera. Y tú le puedes decir, mira, en primera sí trabaja el cuerpo de válvulas, pero tienes un elemento mecánico ahí y ese elemento podría ser que no te deja que el carro tenga dry, que en primera no camine. Sí, porque a lo mejor ellos están pensando que el cuerpo de válvulas está mal y por eso no tiene primera. Oye, es que si le pongo primera manual y el carro avanza, pero le pongo uno en D y no avanza, checa el cuerpo de válvulas. Mira, llévate a tu cuerpo y revisa tu sprack, ¿ves? O sea, sí tenemos que conocer un poquito de las cajas, porque es como que la base, ¿ves? El cuerpo controla, tú tienes que saber qué es lo que vamos a controlar, ¿ok? Muy bien. Entonces, aquí ponemos que la tabla de aplicaciones es una información elemental para saber qué elementos va a controlar el cuerpo de válvulas. Las funciones más comunes que controla el cuerpo de válvulas son las siguientes. Y fíjense con qué vamos a empezar. Control de presión de línea, que además es un control asistido. Hay muchas cosas que son asistidas. Acuérdense que decíamos que estaban también los solenoides. ¿Ok? Vamos a empezar con la presión. Miren, aquí ya tenemos un comentario. Raúl Robledo nos dice, buenas noches, ¿en qué plataforma o cómo podemos conseguir la información de la arquitectura, carta de aplicaciones y diagramas hidráulicos de las cajas? Bueno, mira, sí hay algunos manuales que yo les podría recomendar para que ustedes puedan encontrar dónde encontrar, por ejemplo, casi en todo, mira, cuando tú tienes un manual de una caja, yo, llamemos una caja de Volkswagen, la 09G, o una de Toyota, la U660, cuando tú tienes un manual, ahí clarísimo tiene que estar la tabla de aplicaciones, ¿sí? De hecho, antes de que se desarme la caja y tú empieces a ver qué componentes tiene internamente, viene la tabla de aplicaciones. Cuando tú tienes un manual de una caja en específico, llámese como se llame, sea europea, americana o asiática, tiene que estar la tabla de aplicaciones. Los diagramas hidráulicos solo puedas encontrarlos en un 20% o 30% de los manuales. Casi la mayoría no tiene diagramas hidráulicos. ¿Ok? Pero la tabla de aplicaciones, esa siempre la va a tener, siempre. Eh, es muy difícil que a un manual se le pase poner la tabla de aplicaciones y ahí la arquitectura de la transmisión es un poquito más diferente. Pero mira, hay manuales en que ya tienen como regla el que puedan colocar por un lado los componentes, los cloches de torque y por otro lado los cloches de freno. Entonces, la arquitectura de una transmisión está compuesta por elementos de torque y elementos de freno. Y de igual manera nos colocan los spracks. Entonces, nosotros tenemos que ver cuáles son los elementos que transfieren la fuerza y cuáles son los elementos que se están usando para sincronizar el planetario. Los embragues de freno se utilizan para sincronizar los planetarios. ¿Ok? Entonces, a eso me refiero con la arquitectura. Saber cuántos coches tiene la transmisión, cuántos van a transferir torque, cuántos van a sincronizar la transmisión, cuántos son de torque, cuántos son de freno. Eso está en la tabla de aplicaciones, ¿ok? A eso me refiero y lo vamos a encontrar en los manuales. En algunos casos, en el manual no está repartido. No te dicen si este es freno, no te dicen si el otro es de torque. Y es hasta que tú ves las figuritas. Dice, este carro tiene 6 embragues. Y es hasta que tú ves las figuritas cuando tú dices, como tiene la flecha de entrada, este va a ser un clutch de torque. Como esto es una banda, pues eso es un elemento de freno. ¿Ok? Pero en algunos manuales y sobre todo de modelos muy anteriores, no te decían exactamente si ese componente era de uno o del otro grupo. ¿Ok?
Muy bien, entonces vamos a hablar de las funciones y las que son las siguientes. En los cuerpos de válvulas se van a manejar muchas presiones y esas presiones son para que se les den a las válvulas y las válvulas controlen a los componentes, pues con esas presiones de las que estamos hablando. Pero en fin, entonces empezamos con la control de presión de línea, que más adelante la vamos a definir, ya que estemos más en ese punto. Tenemos otra presión que se llama la presión de control del convertidor. Tenemos otro componente que es el control de lo, presión de control de solenoides o actuadores. Y a veces hay otras presiones en algunos cuerpos que utilizan acumuladores dinámicos. ¿Ok? Ya más adelante vamos a ir explicando cada uno de estos puntos. ¿Sí? Esto es lo que hacen los cuerpos. Después tenemos, por ejemplo, otras funciones de los cuerpos de válvulas que son la aplicación de embragues. Las válvulas van a aplicar a un embrague y al mismo tiempo también o sea, en algún momento lo van a aplicar y en algún momento lo van a desaplicar. Y con ello hacemos el control de los cambios, con aplicando embragues, liberando embragues, aplicando ahora este y quita el otro, es decir, esa alternancia de embragues es a lo que le llamamos el control de los cambios. Con esa alternancia se van haciendo los diferentes cambios. Bien, también van a aplicar el embrague del convertidor. El embrague del convertidor ya es un elemento importante, pero que ay, a veces como que no lo entendemos muy bien porque ese no se encuentra dentro de la caja. El embrague del convertidor, si tú buscas dentro de la caja, no está ahí. Ese se encuentra en el convertidor. Yo sé que muchos al convertidor lo conocen como la turbina, pero más bien lo que quiero que ustedes mejor se familiaricen con el nombre que tiene, que es el convertidor de torsión de la transmisión. Llamémoslo convertidor. ¿Ok? En lugar de llamarle turbina, vamos a decirle convertidor o convertidor de torsión si ustedes quieren. ¿Ok? Entonces, en ese convertidor adentro hay un disco de pasta o discos de pasta que le llaman el closure del convertidor y ese es el TCC. Entonces, ese es un elemento bien importante en la transmisión y duro, es decir, con muchas fallas. Las fallas no son porque sea un sistema mal. Cualquier falla es generada por el desgaste. Las cosas cuando se usan y se usan por un tiempo prolongado, se desgastan y el desgaste genera problemas, genera fallas. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que hay ocasiones que cuando nosotros estamos, por ejemplo, reparando una transmisión, nos damos cuenta que muchas cosas ya no sirven y hay que reemplazarlas por nuevas. Pero nosotros no podemos ver un convertidor porque no tenemos con qué abrirlo y lo mandamos a hacer servicio. Pero también en dónde trabaja el convertidor y cuáles son los elementos con los que trabaja el convertidor, no estamos tan familiarizados con ellos. Por eso es que aunque cuando mandamos a reconstruir el convertidor y este viene bien trabajado y ya listo para usarse, otros elementos que tienen que ver con él no los checamos y no los revisamos. Entonces podemos tener problemas con este sistema. ¿Ok? Todo esto es bien importante y esto es precisamente lo que van a controlar las válvulas. La aplicación y liberación de embragues, la alternancia de embragues, la aplicación de closure del convertidor y con ello también vamos a controlar el sistema de enfriamiento. El aceite que se calienta más en la caja va a ser llevado al cuerpo de válvulas. El cuerpo de válvulas lo manda hacia el enfriador y muchas veces el aceite o llega a la caja, pero en algunas ocasiones regresa al mismo cuerpo de válvulas. Ya el cuerpo de válvulas lo manda a los sistemas de lubricación. Entonces, estos son, en síntesis, en resumen, tal vez por ahí haya otras cosas más que con el transcurso del curso vayamos agregando, son las funciones más importantes de un cuerpo de válvulas. Entonces, por eso les decía, si tú tienes algunas ideas sobre el cuerpo, que a lo mejor no coinciden con lo que estamos viendo, pues puedes hacernos tus comentarios, ah, puedes dar tus opiniones sin ningún problema, porque a lo mejor tienes una opinión muy certera que puede también agregarse a todo lo que estamos ahorita comentando.
¿ok? Porque esto es lo que nosotros vamos a aprender sobre este curso, sobre el cuerpo de válvulas en general, ¿ok? Muy bien, aquí vamos a ver lo siguiente. Eh, las funciones de un cuerpo de válvulas no son siempre las mismas en todas las transmisiones. Es lo que quiero decir. Las funciones del cuerpo de válvulas no son siempre las mismas en todas las transmisiones y eso lo determina el fabricante. O sea, las funciones de los cuerpos de válvulas no son una regla. En algunas transmisiones se cumple, en algunas no todas. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo. Ya habíamos dicho que la presión de líneas era una de las funciones del cuerpo de válvulas. Y aquí quiero aclararles, por eso es importante, ya les decía yo, conocer un poco la transmisión. Sobre todo en la transmisión en sus partes hidráulicas. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo, me dice, la presión de línea en algunas transmisiones como las GM4L60 o la GM6T40 lleva la válvula de control de presión en el cuerpo de la bomba. La bomba está dentro de un cuerpo y hay una parte de ese cuerpo que tiene la bomba. Entonces ahí viene la válvula que regula la presión y no la vas a encontrar en el cuerpo de válvulas. En muchos cuerpos la vas a encontrar, pero en estas transmisiones no va a ir la válvula que regula la presión de línea. Y esto es un ejemplo muy sencillo, porque también hay otras cajas, otras transmisiones que no llevan la válvula reguladora en el cuerpo. Pero pues estas son algunas que tú ya conoces. La presión del convertidor en una Chrysler 545 RFE, por nombrar una de ellas, eh, podríamos hablar, por ejemplo, de alguna Ford, la Ford E40D, por ejemplo, tiene la válvula que controla la presión del convertidor en el cuerpo de la bomba. Ok, ya bueno, la válvula que regula la presión del convertidor, todavía no sabemos qué es eso, pero sabemos que existe una válvula que regula la presión del convertidor. Eso no lo hemos visto, no hemos dicho qué es eso, pero sabemos que hay una válvula. Y fíjate que hay una válvula que regula la presión del convertidor, que en una transmisión de Chrysler 545 RFE, en una Ford, por ejemplo, E40D, que ya son transmisiones de modelos anteriores, esa válvula no viene en el cuerpo de válvulas, sino que viene en el cuerpo de la bomba. A lo mejor algunos no han trabajado y a lo mejor esas todavía son recientes. Esta 4T40 ya no, esa ya es una transmisión que quiero yo pensar que ya hay muy poquito. Sí las hay, pero ya hay, están en peligro de extinción estas transmisiones que antes eran de las más modernas, ¿no? Que te arreglaba una 4T40 que sabía mucho y ahora ya están en peligro de extinción. Algunos ni siquiera las han oído nombrar. Estas estaban en el Gran-Am, en el Malibu. Eh, en fin, había varios carros que, si los carros ya no los hay, pues las transmisiones menos, ¿no? ¿Quién se acuerda del Gran Am? A lo mejor ya nadie. En en el Buick Regal, no, en el Buick Regal no, en el Cavalier. Bueno, aquí está. En el Sunfire, que son carros que ya creo nadie ha oído hablar, creo que de ellos. Bueno, lo que pasa es que en en estas transmisiones había uno, la 4T65 de una Venture, yo creo que esa sí es más actual, ¿no? La Venture después salió ay, bueno, ya ni meterse con esos carros. Pero en las transmisiones 4T65, 4T40, la válvula que regula o que alimenta a los solenoides no estaba en el cuerpo de válvulas, sino que estaba en la tapa de la cadena y fallaba, y fallaba. Entonces muchas veces, pues se ponían a reemplazar los cuerpos de válvulas y no había ningún beneficio, ninguna mejora, cambiaban la transmisión completa. ¿Ok? La transmisión 41TE, 45RFE, 62TE, que es muy actual, no tiene válvulas para embragues, sino tiene válvulas para hacer cambios. Ninguna válvula para que haya cambios. Solo tiene válvulas para aplicar el TSC.
Oye, entonces, ¿cómo se hacen los cambios? Es que esas transmisiones no necesitan válvulas. Los cambios los hacen directamente los solenoides. Los solenoides se alimentan con aceite y tampoco hay una válvula que regule la presión de estos solenoides. Así es que los solenoides pueden trabajar con la presión de línea que hay en el momento y con esa presión van a alimentar los cloches. ¿Ok? Y esas transmisiones sí son muy recientes. Aquí tú puedes cambiar el cuerpo de válvulas porque sientes que golpea un cambio y a lo mejor no vas a lograr absolutamente nada. O si te falta una velocidad y crees que el cuerpo de válvulas lo va a corregir, no vas a, o sea, no va a funcionar porque no tiene, estos cuerpos no tienen válvulas para aplicar embragues, en resumen. ¿Ok? Entonces, con estas excepciones, que también hay otras más, eh, debemos de dejar claro que es importante conocer más a fondo los componentes de la transmisión, sobre todo los que son controlados hidráulicamente, ¿sí? Sí se puede tener un buen nivel, sí se puede trabajar con los cuerpos de válvulas, sí te puedes volver especialista en cuerpo de válvulas, pero necesitas argumentos, necesitas conocimientos que no nada más son del cuerpo de válvulas, porque volvemos a lo mismo, si el cuerpo de válvulas es un controlador, pues tú tienes que saber y conocer qué es lo que va a controlar. Oye, quiero arreglar los cuerpos de válvulas de las cajas europeas. Perfecto. Pero tú sabes qué elementos van a controlar esos cuerpos de válvulas. Y si no lo sabes, si quieres trabajar con ellos, pues también tienes que conocer la transmisión. ¿Ok? Tienes que conocer un poquito. Yo te voy a creer, no vas a desarmar las cajas, no les vas a quitar los pistones, no, está bien, no lo hagas, dedícate a los cuerpos, pero sí tienes que estar enterado que esos componentes existen y que van a trabajar en ciertos cambios, en reversa, en cuarta, en sexta, en la octavo cambio, en fin, que tienes que saber eso. Y cuando tengas que hacerlo, mira, no queremos carreras ni prisas. Si tú quieres hacer algo y quieres que salga bien, dale tiempo, dale tiempo. La única manera de hacer las cosas rápidas es empezando a paso de tortuga, porque a paso de tortuga podemos ver todos los detalles. Una vez que uno ya agarra experiencia y habilidad, pues bueno, uno ya puede ir como paso de liebre, ¿no? Ya puede ir uno rápido, pero no podemos ir rápido y siendo detallistas. ah, No se puede ir detallando todo y ir rápido, no. Entonces vamos a ir primero a un paso en el cual nos vayamos agarrando la habilidad, tomando todos los detalles necesarios y ya después vamos a darnos cuenta que esto se está acelerando solito, que el procedimiento se acelera porque ya aprendimos muchas cosas que antes a lo mejor no tomábamos en cuenta, porque realmente un cuerpo de válvulas es totalmente diferente a una transmisión, todo es más pequeñito. Y hay veces que nuestros manos tienen otra manera, otro ritmo, porque cuando armamos las cajas y quitamos y ponemos una cosa o la otra, o apretamos, torqueamos, etcétera, es otro ritmo. Y cuando agarramos esas cosas chiquititas, los resortitos y los chexitos, eso es otra cosa. Pero la práctica y la habilidad van surgiendo con el día a día. Bueno, aquí está. Entonces, bueno, eso que es importante que conozca los componentes hidráulicos de las transmisiones, ¿sale? Bueno, los cuerpos ya saben, actualmente pueden estar en dos lugares. Antes podían llegar a estar en tercer lugar, pero eso ya tiene tiempo. Normalmente lo vamos a encontrar en la área baja de la transmisión, es decir, donde se encuentra el cárter, en la parte de abajo vamos a encontrar los cuerpos de válvulas. Y la otro lugar donde los podemos encontrar es en un área lateral de la transmisión, en la que va hacia el radiador del motor. ¿Ok? Antes decimos en la parte de enfrente de la transmisión, pero la parte de enfrente de la transmisión es donde se encuentra el convertidor. ¿Sí? Ahí está. La parte trasera es donde está la tapa trasera de la transmisión. Realmente, donde se encuentra el cuerpo es en una parte lateral, ya sea, pues normalmente está en la parte lateral izquierda. Ahí está la tapa del cuerpo de válvulas. ¿Ok? Y lo obtenemos entonces en un área lateral, viendo hacia el radiador del motor. Ahí vamos a encontrar los cuerpos de válvulas. Ya normalmente solo hay dos, abajo o en la parte izquierda lateral de la transmisión.
mirando hacia alrededor del motor. Bien, es que yo te digo, es que está enfrente, es que la parte frontal de la transmisión no es esa, ese es donde va la concha, donde va el convertidor. Los cuerpos pueden estar formados por una o más blocks, ya lo habíamos comentado, pero es necesario definir cómo vamos a nombrar esas secciones del cuerpo de válvulas, pues para poder hacer referencia de sus componentes, de sus partes, ¿ok? Y esto es muy fácil. A ver, vuelvo a repetir. Los cuerpos de válvulas están formados por uno o más blocks en donde se encuentran válvulas, desde luego, ¿verdad? Pero es necesario definir cómo nombrar esas secciones del cuerpo de válvulas para poder referirnos a ellas, ¿ok? Ya habíamos dicho, hay veces hay muchos cuerpos que nada más son de un solo bloque. Hay varios, por nombrar uno de ellos, pues no sé, una transmisión de Ford 4R70W es de un solo bloque. Y por ahí hay otras que también solo son un solo bloque. ¿Ok? Hay muchos de dos bloques, hay muchos de tres sesiones, de dos sesiones, hay hasta de cinco sesiones. En fin, pero bueno, las secciones se pueden identificar por una letra de acuerdo a su posición. O sea, si nosotros que las secciones del cuerpo de válvulas se puedan identificar, ya sea que estén abajo o enfrente, sí podemos hacer una especie como de que mm, ponernos de acuerdo para que una parte del cuerpo de válvulas tenga un nombre. ¿Ok? Y aquí lo tenemos. Una sección de un cuerpo de válvulas puede identificarse con una letra de acuerdo a su posición. Por ejemplo, la sección A es la sección más cercana a la transmisión. Lo que esté más cercano a la transmisión, eso le vamos a llamar la sección A. La sección B, pues es la que sigue de la sección A. La sección C, pues la que sigue de la B. Y dependiendo de cuántas secciones tenga la transmisión, pues ya estaríamos usando una secuencia del abecedario, ¿no? Esta es la A, esta es la B, la C, la D, dependiendo de cuántas secciones tenga. Yo creo que sería la forma más correcta, porque hay veces que decimos, es la sección inferior, es la superior, es la exterior, es la interior. Entonces se usan muchos nombres y a veces nos hacemos bolas. Mejor decimos, la más cercana es la A, y si tiene tres sesiones, pues entonces tenemos ABC. Si tiene cuatro sesiones, ABCD. Si en la parte más cercana hacia la caja hay dos, como las de la 09G que tiene dos secciones, podemos decir esa es A1, A2, luego viene la sección B y ya, ¿no? Porque están a la misma altura y están cerca de la transmisión. Entonces, ¿cuál es A y cuál es B? No, las dos son A. Nada más que por un lado tenemos A1, A2 y luego tenemos la sección B. ¿Ok? Entonces, todo eso nos va a ayudar a poder darle nombre a las cosas y entre nosotros como técnicos o cuando nosotros hacemos un comentario, nos hacemos algún consejo y estemos hablando de cuerpo de válvulas, pues lo vamos a entender perfectamente. ¿Ok? Muy bien. Ahora, una vez que sabemos que el cuerpo de válvulas estará de manera directa o indirecta involucrado en la aplicación de un componente, la tarea siguiente será saber cuántos componentes tiene la transmisión con la que se va a trabajar. Lo que dijimos hace ratito, ¿no? Ya dijimos, no te vas a aprender de memoria este tipo de cosas, pero siempre vas a tener ahí un manual, una carpeta donde tú tengas información de la transmisión, esté la tabla de aplicaciones y tú puedas entender cómo va a ser la arquitectura de esa transmisión, porque esos elementos que están en la tabla son los que va a controlar el cuerpo de válvulas. ¿Ok? Eso es exactamente lo que, por eso es que tenemos que saber eso. Bueno, los sistemas de transmisiones de planetarios y CBT requieren de cuerpos de válvulas para poder funcionar, por lo cual se vuelven componentes críticos y muy importantes. O sea, sin el cuerpo de válvulas, pues no caminan esas transmisiones. Y de aquí estamos hablando que dos muy importantes dentro de las diferentes transmisiones que actualmente se usan, pero las planetarios y CBT son las que hasta ahorita pues son las que más se usan. Hay otras, y inclusive también hay otras transmisiones que son, por ejemplo, controladas con doble embrague húmedo, que también ocupan cuerpos de válvulas. Y desde luego el cuerpo de válvulas también se vuelve un elemento importante, prioritario para el control de la transmisión.
¿sí? Todo lo que lleve cuerpo de válvulas es importante porque son componentes de control y aquí vamos a aprender mucho. No vamos a ver nada más un cuerpo de válvulas de una caja, sino cómo trabajan las válvulas, cuáles son sus partes, porque donde veamos una válvula, pues ya más o menos vamos a tener una idea de qué va a controlar la válvula y cómo lo va a controlar. ¿Ok? Vamos a ver los componentes de un cuerpo de válvulas. Por ejemplo, tenemos los bloques de correderas, que ya dijimos que son bloques que pueden ser de aluminio o de aluminio con otras aleaciones. Tenemos diferentes válvulas, medidas y formas. Tenemos placas de transferencia, que son unas placas metálicas. Tenemos, por ejemplo, checks. Tenemos checks de diferentes tipos, de metal, de plástico, redondos, cuadrados. Bueno, no cuadrados, pero sí hay una gran tipos de diferentes de checks. Tenemos acumuladores o dampers también. Tenemos filtros, empaques. ¿Ok? Si tenemos ese tipo de elementos en un cuerpo de válvulas, que poco a poquito nosotros vamos a ir conociendo, porque hay ocasiones en que a veces dices, nos reservamos, ¿sabes qué? El cuerpo de válvulas, nada más lávalo por fuerita, déjalo si quieres toda la noche con gasolina para que se limpie bien, luego lo sopleteamos. O sea, como que nosotros desconfiamos de que al desarmarlo y eso no, ya no vaya a funcionar. ¿Sí? Y no queremos que eso nos vaya a pasar. Pero la verdad es que es como imagínate que una caja la bajaras, la lavaras y la volvieras a montar, porque te da miedo que falle. No, pues hay que desarmarla para ver qué es lo que está mal y qué es lo que está bien y reacondicionarla para que dure un buen rato. Entonces, aquí también pasa igual con los cuerpos de válvulas. Hay que abrirlos, hay que revisarlos, hay que ver qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve, si sirve el cuerpo, si no sirve, si hay que conseguir otro, todo eso. Es parte del trabajo. Vamos, nosotros por algo, cuando hacemos un trabajo, ganamos, cobramos. Mira, sabes que este carro te va a cobrar tanto, este te voy a cobrar un poco, qué sé yo, ¿no? Y a veces el costo de un trabajo va de acuerdo a la complejidad, al tiempo, a lo que necesites saber para poderlo hacer. Entonces, nosotros, al saber que vamos a hacer todo este trabajo, que tenemos que aprender a hacer todas estas cosas, pues ahí está la justificación. Mira, yo te tengo que cobrar tanto porque ese trabajo te va a quedar bien. Y realmente va a quedar bien porque lo estamos haciendo. Y entonces ahí está la justificación de por qué te tengo que cobrar esa cantidad. ¿Ok? Y y bueno, pues las cosas se vayan dando, ¿no? Que se vayan dando al hacerlo bien y que vaya quedando bien. Y entonces nosotros vamos a ver que nosotros nos genera una buena utilidad. Bueno, pues vamos a la práctica. ¿Ok? Pero volvemos a lo mismo. Aquí, en cualquier momento, como es un tema, pues, que tienen que ustedes también opinar, pues estamos atentos a que nos hagan un comentario, ya sea si, oye, espérate, es que no te entendí nada, porque puede suceder, ¿verdad? ¿Podrías, repetir algo? Sí, desde el principio. Ah, bueno, no te preocupes, lo podemos hacer. ¿Ok? No, no, no hay problema. Acuérdate que el tiempo a veces es importante más que entendamos a que sigamos avanzando. Bien, entonces voy a compartirles otra información y de ahí vamos a ir haciendo referencias. ¿Ok? Si ustedes van a ver el temario, esta es nuestra parte uno del temario y tenemos todavía mucho de qué hablar, muchas cosas tanto en la mesa que vamos a revisar, tanto en la teoría que vamos a llevar y va a ser importante que ustedes lo repasen. A lo mejor ahorita no quieren preguntar porque dices, todavía como que no alcanzo a diluir muy bien todo, pero ahora que lo repase y si me sale una duda, te la puedo hacer. Los comentarios y preguntas en el momento que ustedes gusten, no se queden con la duda porque entonces pues siempre van a tener ese orificio, ese hueco y a veces es importante no tener esa duda. Bueno, vamos a ahora compartir otro material. En una transmisión hay muchas cosas.
Antes era mucho más sencillo porque no eran electrónicas, sí existían los cuerpos de válvulas. Y las transmisiones tenían un costo muy económico, así es que a veces, mira, si ese cuerpo no funciona y hay otros tres, o dos o cuatro, porque eran tan económicos. Lo que más valía era toda la caja. Entonces, de ahí un componente interno podría ser muy económico. A veces era dependiendo de qué tan demandante era. Yo quiero una bomba, yo quiero, pues la bomba subía de precio. Pero había cosas que luego ni se vendían, entonces decían, no, pues un gobernador te lo doy en 100 pesos, un cuerpo de válvulas en 50, y era una forma tan fácil de decir, bueno, pues si falla un cuerpo, pues me llevo dos, si no sirve uno, bueno, le pongo el otro. Si se tapa el gobernador, le quito y se le pongo el otro. Y sí, bueno, si la caja no queda, pues compro otra. O sea, había una facilidad para hacer las cosas que hoy día no es lo mismo. Ha cambiado muchísimo las cosas. Si nosotros tenemos la necesidad de aprender, es porque las cosas cada vez están más caras. Y si yo quiero ganar algo de dinero, no me queda más que hacerlo bien, ¿sí? Cada vez lo empírico se va quedando atrás, 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 porque cada vez las transmisiones se vuelven más complejas. Y el que no tiene bases y una buena teoría, pues se va rezagando y cada vez es más difícil que le quede una transmisión, ¿ok? Eh, la electrónica se ha ampliado muchísimo. La electrónica empieza a trabajar, hay muchos módulos en la transmisión y empiezan a trabajar en conjunto. Y para nosotros es algo que también después de terminar una cosa, tengo que seguir con la otra y hasta que por fin pueda yo trabajar con todo lo que hay en una caja de transmisión automática, ¿no? Mira, aquí tenemos un ejemplo de lo que habíamos hablado hace ratito. En la transmisión hay estas partes, hay válvulas, hay bloques de alojamiento y hablábamos de los acumuladores. Todavía no los vamos a definir así tan profunda y específicamente los acumuladores, pero aquí podemos ver de lo que estamos hablando. Estos pistones llevan unos resortes. En este caso vemos que hasta vienen dobles, uno de diámetro más grande y uno de diámetro más pequeño, ¿verdad? ¿Para qué sirve esto? O sea, ¿cuál es la finalidad? ¿Y por qué están aquí en el cuerpo de válvulas? Bien, por ejemplo, este tipo de acumuladores son componentes con los cuales también va a llegar, van a compartir el fluido que les llega a un embrague, el aceite, la presión que le llega a un embrague, también le llega a este acumulador, ¿ok? Al mismo tiempo. Los acumuladores son componentes que reciben fluctuaciones del fluido. El fluido cuando llega a un componente y va con mucha fuerza, con mucha velocidad, a veces genera un choque. Y ese choque, haz de cuenta que forma como una onda y esa onda es como va a generar una fluctuación, va a ser como que un incremento de presión repentino. Entonces, ese pico de presión que se está generando lo va a absorber el resorte del acumulador. En todo momento el acumulador está siendo asistido con ya llega el aceite del embrague en todo momento eh, y en todo momento se va a ir recorriendo. De hecho, la presión que le llega a un embrague no llega a su valor máximo, sino hasta que el acumulador deja de moverse. Si al embrague se le van a llegar 100 PSI, esas 100 PSI no le llegan en el momento, sino que esas 100 PSI van a llegar cuando el acumulador deje de moverse. Porque mientras el acumulador se esté desplazando, la presión todavía no llega hasta esa presión que le va a llegar al clutch. ¿Ok? También ayuda a que ese retardo en que la presión suba hace que el clutch se vaya llenando más gradualmente y evite que haya una aplicación brusca. Normalmente vamos a ver muchos acumuladores, pero ojo, eh, por eso decía, hay que ver, porque a lo mejor tenemos uno por cada embrague que tenga la transmisión. Entonces, si mi transmisión tiene 5 embragues, pues lo que voy a tener aquí son 5 acumuladores. ¿Ok? Otros componentes también llegan a tener acumuladores y esos componentes que llegan a tener acumuladores pues son ni más ni menos que los solenoides o también inclusive a veces hay un acumulador
para el clutch del convertidor, ¿ok? Entonces, dices, oye, pues tú me dijiste que había un acumulador por cada embrague, ¿por qué este tiene 7? Si nada más tengo 5 embragues, sobran 2. Espérame. Uno podría ser para el solenoide que controla la presión de línea y el otro podría ser para el clutch del convertidor, ¿ves? Entre más conocemos de la transmisión y conocemos sus componentes hidráulicos, pues decimos, ah, pero todavía hay más componentes, podría ser para este, podría ser para aquello. Hoy día hay, ¿qué te puedo decir? Hay casi la misma cantidad de transmisiones modernas que las que conocemos. Si nosotros conocemos, no sé, unas 12 transmisiones, pues sí, te voy a decir que ahorita hay 12 nuevas transmisiones que no conoces. Entonces, si nosotros vamos conociendo cuál es la función de los componentes hidráulicos, estos mismos los vamos a ver en las otras transmisiones que todavía no conocemos, pero estos componentes no van a ser otra cosa o no van a ser tan diferentes que los que están aquí. Por ejemplo, si ya sé para qué es un SPRAC y yo conozco 20 transmisiones y ya sé cómo funcionan los SPRACs, pero desconozco 12 transmisiones que ya están montadas en los carros, pero que a mí todavía no me llegan aquí, y yo veo un Sprague en esa transmisión, pues, va a ser exactamente lo mismo, ¿no? No va a haber otra. Si yo veo que hay cloches con discos, pero todavía esas cajas no las desarmo, bueno, pues esos cloches con discos van a hacer exactamente lo mismo que están haciendo en este lado, ¿no? Y así va a suceder con los cuerpos. Oye, los cuerpos tienen acumuladores, bueno, van a hacer exactamente la misma tarea de lo que hacen esos acumuladores en los cuerpos que yo ya he desarmado. ¿Ok? Nada más que precisamente yo lo que tengo que saber es para qué cloches son, porque eso sí no lo sé en las transmisiones más recientes, ¿no? Pero en fin, entonces estos nos van a ayudar o van a ayudar a los embragues en el momento en que se apliquen, pues para retardar el incremento de la presión, el llenado sea de alguna manera gradual y puedan absorber fluctuaciones de presión. Eh, Cuando hablemos del tiempo de que se va a aplicar un embrague, hay que tomarlo en cuenta. No lo hemos mencionado, pero hay que tomar en cuenta que un embrague se debe de aplicar en un segundo. O sea, no tenemos un montón de tiempo ni minutos para que un embrague se aplique, solamente hay un segundo y muchas cosas van a suceder en ese tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos los acumuladores que pueden ser para dos embragues diferentes. Ya muchas veces en los manuales lo especifica y si no lo especificara, sí hay manera de saber para quién es, o sea, sí hay manera de saber para qué es cada uno de ellos dos. Bien, aquí tenemos lo que habíamos comentado, es que vamos a ver válvulas, sí, en los cuerpos de válvulas hay esto, hay válvulas. Y las válvulas están en estos pequeños bloques de aluminio, de aleación. En este caso decíamos, es que luego hay en la 09G2 hasta arriba, sí, uno es A1 y el otro es A2. Estos normalmente las válvulas están adentro, en lo que llamábamos correderas, en los orificios donde se van a alojar y y bueno, va a haber algunos resortes, va a haber algunos taponcitos y seguros, ¿verdad? Los tapones y los seguros son para evitar que la válvula se salga de ese lugar y ahí haga su, su función que normalmente va a controlar algo. Esta válvula va a controlar algo que aún no lo sabemos, pero sabemos que las válvulas van a tomar el control de algún elemento hidráulico. ¿Ok? Y estas válvulas son muy recientes, esto que lo estoy presentando son componentes de una 09G de nueva generación. Mira, aquí hay más acumuladores. Hace ratito vimos, esta es una sección, voy a regresarme, y te das cuenta, esta es otra. Aquí hay dos acumuladores y en esta otra sección tenemos más acumuladores, pero estos son igualitos a los que vimos hace ratito. Y el resorte también es prácticamente iguales y se van a encontrar uno aquí y en el otro acá. Ahora acá tenemos uno de mayor tamaño con un tapón mucho más grande y con un seguro mucho más grande que va a estar de este lado.
Y dice aquí que es un acumulador de un embrague que se llama K1. ¿Ok? Oye, entre más grande sea el resorte, entre más grande sea el acumulador, pues más va a absorber, ¿no? Más presión va a poder llegarle, su efecto va a ser más intenso, por ejemplo, que los pequeños. Pues sí, de alguna manera, entre más grande es el elemento, pues va a absorber más presión, más fluido, más cosas. Y ahora, normalmente, ahora que vemos la tabla de aplicaciones, que yo les digo que es bien importante saberla, vamos a ver que los elementos se van a aplicar en una secuencia. Por ejemplo, vamos a iniciar en primera, vamos a seguir con segunda, tercera, hasta llegar al último cambio que puede ser, por ejemplo, sexta. Y fíjate que en los cambios, cuando estamos poniendo dry y tenemos primera, cuando estamos poniendo reversa y el carro está parado, cuando hay un cambio a segunda, cuando hay un cambio a tercera, los cloches que tienen que ver con esos cambios van a estar trabajando con mucho torque, con mucha inercia, con mucha fuerza ahí, y esos elementos que se ocupan para iniciar esas marchas van a ocupar acumuladores que son más fuertes, que son más grandes, o que al menos tienen los resortes más duros, porque ahí se van a enfrentar muchas fuerzas. ¿Ok? Y sin embargo, ya en los siguientes cambios, los cloches que se usan en cuarta, en quinta, en sexta, no, hombre, algunos de acumuladores ni resorte llevan, o llevan uno muy suavecito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si ya sabes un poco de transmisión, fíjate que en los últimos cambios de la transmisión, el torque del motor va bajando. Cada vez va bajando más el torque. Cuando queremos que el carro se mueva, inicia la marcha, estamos casi con el máximo de torque. Estamos usando mucho torque, ¿ok? Y en los siguientes cambios, como segunda o tercera, que se está reforzando el avance del carro, entonces ahí también hay mucho torque. Y el motor va bajando su torque conforme la velocidad del auto va incrementándose. Entonces, mientras vemos aquí acumuladores grandes y con resortes muy fuertes, pues obviamente va a ser para aquellos embragues que se ocupan en primera, en reversa, en segunda, tal vez en tercera, pero ya los demás acumuladores de otros cloches ya no van a tener la misma fuerza los resortes, ¿verdad? Porque la fuerza del motor va a ir bajando y no se requiere tener un resorte tan fuerte. Bueno, aquí seguimos con válvulas que están en la misma sección hidráulica. Muchas veces nos preguntamos, esto para mí es algo muy nuevo, no creo poderlo entender. Y yo te puedo decir que sí lo vas a poder entender. Es más, yo te puedo decir, mira, aquí no tenemos la información de este cuerpo de válvulas, no sabemos cómo se llaman las válvulas, no hay un diagrama hidráulico, pero yo te puedo asegurar que eso lo podemos encontrar, eso podemos saberlo. No es algo que podamos resolver en 20 minutos, pero lo podemos saber conocer y podemos saber cómo lo van a hacer y qué elemento es con el que van a trabajar, por raro que se vea. Porque la verdad es que las válvulas no tienen 20 formas de trabajar, las válvulas solo tienen dos maneras de trabajar. ¿Ok? De hecho, se les conoce como válvulas de dos posiciones. Entonces, la válvula tendrá que hacer algo en su posición uno y tendrá que hacer una cosa diferente en su posición número 2. Vamos a ver aquí unos comentarios. Am, Luis Alberto Segovia Sosa. Mira, dice él que si mientras más duro es el resorte, la presión entra más suave al embrague. De alguna manera sí. Pero básicamente es lo siguiente. Que cuando se aplica un componente, por ejemplo, cuando ponemos dry o cuando ponemos reversa, vamos a encontrar dos fuerzas encontradas. Por ejemplo, las llantas están detenidas y la transmisión va a unir la fuerza del motor a las llantas, ¿ok? Y el motor está girando ya. A lo mejor no está girando muy rápido,
sino que va a estar girando a, no sé, 800 revoluciones. Entonces, cuando nosotros ponemos dry, estamos uniendo los engranajes que de alguna manera también están unidos a las llantas que no se mueven y estamos uniendo el movimiento del motor. Entonces, tenemos dos cosas, una que no tiene movimiento y otra que tiene movimiento. Ahí hay mucha inercia, ahí hay mucha torsión. Y ese elemento que va a ser el encargado de unir esas dos fuerzas, hay que protegerlo mucho porque va a haber como que una fuerza, ¿no? Y entonces cuando apliquemos ese elemento, le tenemos que poner presión, pero también tenemos que cuidar cómo le va a llegar el aceite. Necesitamos que el aceite llegue rápido, pero al mismo tiempo que sea de alguna forma gradual, porque si nosotros hacemos que le llegue muy rápido el embrague y se une muy rápido con el motor, acuérdate que ya hay mucha torsión, lo más seguro que tengamos es un golpezote. ¿Ok? No le debe de faltar la presión al elemento cuando lo estemos componiendo, cuando lo estemos aplicando, pero debemos de darle cierto tiempo para que se pueda absorber ese encuentro entre dos cosas, una que no está en movimiento y otra que está en movimiento. Porque cuando se encuentran, la que no se mueve quiere que la otra deje de girar y la que gira quiere que la que no se está moviendo se mueva. ¿Ok? Entonces ahí ese es un encuentro de fuerzas en la cual necesitamos ese resortote grandote para poder absorber ese impacto que va a suceder cuando el close empiece a aplicar. ¿Ok? Eh, y la presión que le vamos a mandar, desde luego que va a tomar el impacto y el acumulador con su resorte grande y su tamaño grande van a tener la capacidad de poder ayudar, vamos a decir, amortiguar esa aplicación. ¿Ok? No es a ver, aquí que nos dice, no es precisamente que sea más duro porque podríamos decir, ah, mira, la cuarta también me apatea, entonces le voy a poner un resorte más duro. No precisamente. O sea, cada que me pateo un cambio le pongo un resorte más duro y va a mejorar. No precisamente el asunto va por ahí, sino que más bien cuando hay una presión o una inercia muy grande, cuando algo se va a encontrar y se va a encontrar con mucha torsión, ahí es cuando debemos de poner los acumuladores con resortes muy grandes, ¿ok? Si hay una torsión, si hay un golpeteo en quinta y en sexta o en cuarta, no precisamente poniendo un acumulador más grande, un resorte más grande, logremos eso. A lo mejor sí lo podemos lograr, pero a lo mejor no sería la corrección adecuada. ¿Verdad? Ahí, hablar de los resortes, estamos hablando a un momento específico en donde va a haber fuerzas muy altas, mucha torsión, mucha inercia. ¿Ok? Vamos a ir aclarando más. Qué bueno que estén comentando porque de eso se trata. Vamos a ir aclarando más la aplicación de una cosa o la otra, cuándo se usa esto, cuándo no se usa esto, porque la verdad es que es bien importante. Y entre más conozcamos, eh, ya les decía yo, entre más veamos del cuerpo, cuando lo abramos, los lavemos y todo lo que le tengamos que hacer, lo vamos a hacer con muchísimo más confianza. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar aquí. Entonces le decía, aquí vamos a ver muchas válvulas, e inclusive les voy a decir una cosa, las válvulas siempre van a hacer lo mismo. Desde un principio le dijimos, es que el cuerpo de válvulas es un controlador, y las válvulas que están ahí van a controlar algo, tienen que aplicar y liberar componentes. Pero tú cuando desarmas un cuerpo de válvulas de un Suzuki, de una ZF, de una Aisin, y te pones a ver cómo se llaman las válvulas, no hombre, pues te quedas de hacer. Si no le entendías, con el nombre que tienen las válvulas, menos le vas a entender. Parece ser que aquí hay una varita mágica, que hay algo de brujería, porque esto va a controlar la transmisión, pero nada más de ver cómo se llaman las válvulas, la verdad no entiendo nada. Prefiero ni siquiera mencionar el nombre de la válvula. Yo con esta información que tú me das, yo sé que primero meto la válvula, luego el resorte, luego el taponcito y luego el seguro. O sea, normalmente nosotros esta información la usamos más para decir, ah, qué bueno que tengo esta información, porque si se me volteó la válvula o la revolví,
ya me fijé a dónde va, cómo va, en dónde va el resorte, y ahorita la armo, ¿no? Yo primero metí el resorte y luego la válvula, pero ya me di cuenta que es primero la válvula y luego el resorte. No, esa información no nada más es para esto, ¿ok? Y sí vamos a saber, porque aunque las válvulas tengan nombres súper raros y formas súper raras como las que ves aquí, siempre tienen un objetivo y es el de aplicar un componente. Así es que llámese como se llame, tenga la forma que tenga, el objetivo no cambia. O sea, siempre es el mismo. Así nos pasa en la transmisión, cuántos tipos de cloches hay y luego algunos son bien raros o muy chiquititos o muy grandotes. Al final sirven para lo mismo. ¿Ok? Aquí vamos a ver también, por ejemplo, esto. Algunas válvulas utilizan pilotitos. ¿Qué es un piloto? Bueno, como en este caso, que tenemos aquí un buje y dentro de ese buje hay este pistoncito. Ajá. ¿Por qué le llamamos piloto? Bueno, la válvula se tiene que mover de un lado a otro. Esa es su función, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Y el pilotito es como un colchoncito, es como un amortiguador. Cuando la válvula se mueva hacia afuera, es decir, hacia acá, se va a mover para acá. ¿Por qué se va a mover para acá? Lo que pasa es que aquí tiene unos resortes y esos resortes, cuando armas la válvula, le dan su posición uno. Decíamos que las válvulas son de dos posiciones. La primera posición se la da al resorte. Cuando tú armas una válvula, el resorte la empuja hacia adentro. ¿Ok? Entonces, si quiere pasar a su posición 2, va a tener que comprimir los resortes. Pero aparte de comprimir los resortes, va a tener que comprimir el pistoncito y atrás del pistoncito hay una presión de aceite. Entonces, la presión que está del lado contrario del resorte tiene que mover, comprimir los resortes y aparte la presión que hay detrás de ese pequeño pistón. Entonces va a ser como si fuera una amortiguación. Y además va a hacer que la válvula tarde más en llegar a su punto número 2. ¿Ok? Porque tiene que vencer resortes, presión y haz de cuenta que si una válvula tarda un segundo en cambiar de posición, con todo eso que tiene la válvula, pues le va a llevar un segundo y medio el pasar de la posición uno a la posición número 2. ¿Ok? Yo creo que en nuestra siguiente sesión vamos a hablar de la nomenclatura de las válvulas. Ahorita, si ustedes se están dando cuenta, no podemos decir más cosas de las válvulas porque desconocemos mucho. Entonces, yo quisiera que me dijeran más cosas, pero no sé ni cómo se llame esto, ¿eh? O sea, necesito saber algo más de las válvulas para poder entender más. Y ahí es donde vamos a manejar la nomenclatura. Vas a ver que con este mismo material, pero con la nomenclatura que vamos a tener, le vamos a avanzar como 50 pasos. ¿Ok? Bien, entonces hasta ahorita vamos que estas válvulas van a tener dos posiciones. ¿Y por qué hay otras válvulas que tengan más o que tengan menos? Bueno, sí, pero normalmente la mayoría de las válvulas va a tener solo dos posiciones, la uno y la 2. La uno ya la mencionábamos, es que las válvulas se colocan adentro de la corredera, luego se le pone el resorte y el tapón y el seguro. O primero se pone el seguro, luego la válvula, luego el tapón y el seguro. O unas ni tapón tienen, solo resorte, válvula, seguro, ¿ok? O resorte, válvula, seguro, en fin, la manera en cómo vayan. Pero los resortes siempre nos van a dar la posición uno, ya sea que el resorte empuje hacia afuera la válvula o que el resorte empuje la válvula hacia adentro, esa es la posición uno. Ya después vamos a ver cómo se logra que la válvula tenga la posición número 2. Pero ya estamos dando datos muy específicos sobre los cuerpos. El que ya sepas que una válvula va a tener dos posiciones es una parte. O hay cuerpos que la válvula tenga cuatro posiciones o tres, pues a lo mejor en algunas cajas que yo no conozca, pero hasta las que yo conozco, todas trabajan de la misma manera. Por eso el saber ciertas cosas te da cierta confianza, ¿ok? El saber que las cosas no van a ser diferentes te puede dar cierta confianza, eh, de que sabes cómo va. Ah, aquí Luis Alberto Segovia nos hace una pregunta.
Las válvulas que controlan la presión, en la misma forma, al acumular, mientras más duro, eh, más sube la presión. Eh, no, Eh, el cuerpo de válvulas ha cambiado mucho. Siempre ha tenido la tarea de controlar la presión. ¿Ok? Antes la presión sí se controlaba con resortes. Y obviamente, entre más resorte, más la posibilidad de la presión era más alta, entre más alto era el resorte. De hecho, todavía se sigue controlando presiones con resortes, pero no la presión de línea. ¿Ok? La presión de línea es uno de los puntos que vamos a definir la siguiente sesión porque es una definición bien importante. Y muchas veces las válvulas de control de presión de línea se manipulaban hasta con tornillos y, o sea, que tú podías hacer ajustes y estaba controlada esa presión con resortes. Hoy día se hace también con solenoides, por eso decíamos hace ratito, la presión de la línea es asistida con un solenoide. Y y ya vamos a ver en la siguiente sesión cómo se logra esa presión de línea. ¿Ok? Y otras cositas más que vamos a ver. ¿Cuándo va a ser que tengamos presión alta? ¿Cuándo es que tenemos presión baja? Porque también en cuestión de presión, la manera en cómo se controla va a depender de fabricantes. Podemos tener al menos unas 3 o 4 formas diferentes de controlar la presión de línea. Hay una que es muy, muy común y utilizada mucho, pero también hay que ver las otras formas en que se puede controlar la presión. Ok, entonces aquí hablábamos de las válvulas, de los tapones y de las posiciones de las válvulas, que es una cosa que estamos aprendiendo el día de hoy, o que a lo mejor ustedes ya lo sabían y que solo lo estamos reforzando. Aquí están los checks que habíamos comentado. Es que en los cuerpos hay checks que hay de diferentes tipos, por ejemplo, de plástico con resortito, de metal que tienen resortes, de balitas de acero, de balitas de pasta o de plástico. En fin, aquí en creo que no hay de balitas no en esta parte hay balitas de acero esféricas o de plástico esféricas. Parece que aquí no se ocupan. Sí hay una, pero no se encuentra aquí. ¿Ok? Entonces, esto es parte de lo que al final estábamos hablando. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver algunas válvulas que se encuentran en este blog. Este blog viene siendo la sección B del cuerpo de válvulas de esta 0NG de tercera generación. Aquí vemos, por ejemplo, aquí tenemos dos correderas, la corredera 1 y 2. También las correderas deben de tener un nombre, pero aquí solo las estamos usando de manera, ponemos los números para que tú sepas en dónde están las válvulas que ahorita vamos a mostrarte. Aquí tenemos estas. Esta tiene un pilotito. También ya estamos aprendiendo que a esto le podemos llamar piloto. ¿Por qué le llamas piloto? Bueno, porque esta válvula va a cambiar de posición y esta le va a servir como de amortiguación para que llegue a cambiar, como si la estuviera controlando, como si estuviera controlando el, el tiempo en que se está desplazando a su segunda posición. ¿Ok? Entonces aquí tenemos válvulas muy largas, algunas cortitas, y, y yo lo que quiero que ustedes vean esto, esas son las que vimos que manejamos en tres, la uno, la 2 y la 3, que estaban en corredera 1, corredora 2 y corredera 3. Que ustedes van a ver la diferencia de cómo estamos abriendo bien las válvulas sin saber nada de ellas y cómo es que vamos a ver las válvulas cuando nosotros ya sepamos un poco más de ellas. Cuando menos sepamos su nomenclatura, van a ver cómo cambian las cosas con esta misma información. Bien, acá vamos a ver otras más, otras tres más. Aquí están. Aquí sí tenemos una balita metálica, pero no está, no es un check que esté ahí en la parte media del cuerpo de válvulas, ese está dentro de un casquillo de estas dos bases. Va a ser una función de check, pero no está como normalmente vemos los checks. Ok, ese está dentro de una corredera. Acá tenemos otra válvula que tiene un pilotito. Y vaya cuántas dudas no nos genera todo esto.
esos son los elementos que decíamos. Es que estos están en el cuerpo, van allí y hacen muchas cosas, pero el cuerpo de válvulas, lo más que puede hacer el cuerpo de válvulas es alimentarlos con aceite. Pero el que prendan o apaguen, no le corresponde al cuerpo de válvulas esa función. De ninguno de ellos el cuerpo de válvulas puede tomar la decisión. Trabaja con ellos, trabajan en equipo, pero no puede manipularlos eléctricamente, no puede decir cuándo van a prender o apagar. Muy bien, yo creo que vamos a dejar todo hasta aquí y vamos a ir trabajando en conjunto. Mm, Veo que Alberto de Segovia nos ha hecho un buen trabajo porque ha estado haciendo comentarios y todo. A mí me gustaría que todos se animen a, a comentar, a opinar, ¿verdad? Porque a lo mejor todos tenemos las ganas, de verdad, el entusiasmo de querer aprender a conocer los cuerpos, cómo funcionan, cómo trabajan. eh, mm, entonces vamos a esperar que en siguiente sesión todos nos hagan un comentario, una participación, una corrección, en fin, porque todos tenemos una idea de qué es el cuerpo, para qué sirve y todo eso, que si yo les preguntara, también me gustaría que nos lo comentaran y pues que sea más participativo, para que así nosotros podamos encontrar la manera, las palabras, la demostración correcta para que ustedes lo puedan entender. Si ustedes no participan, a lo mejor nosotros vamos a seguir, nos vamos a seguir, nos vamos a seguir, y a lo mejor algunas cosas no las van a llegar a entender. Pues de acuerdo a lo que ustedes nos vayan comentando, nosotros podemos ir buscando el camino más certero, más adecuado para poderlo explicar. ¿Ok? De cualquier manera, vamos a tener mucha tarea. Todos los duditas que no pudieron hacer, van a poder repetir y leer otra vez el contenido que les mandamos hoy y a lo mejor ahí van a hacer las dudas, las preguntas y con todo gusto las vamos a seguir resolviendo aquí. ¿Ok? Bueno, pues pasen una buena noche y nos vemos la siguiente sesión con más cosas, importantes para este cuerpo, porque ya en la siguiente ya vamos con la materia prima, es decir, ya vamos a trabajar con las válvulas, vamos a trabajar con las nomenclaturas y van a ver, y ustedes mismos se van a dar cuenta cómo se van a acelerar las cosas. Pero para que se aceleren más, pues también ya no debe de haber duda, digamos, de esta primera etapa que estamos iniciando. Muchas gracias a todos y tengan buena noche. Gracias.